Muy amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que leamos juntos el Salmo número 2. Es un salmo breve, tiene solo 12 versículos. Y vamos a rogar que el Espíritu del Señor nos ayude para tomar de allí lo que nos bendiga. ¿Le parece? Salmos número 2, en el nombre del Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero dirá: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Amén al Señor. El Salmo número 2, amigos, hermanos, eminentemente profético, está anunciando la experiencia, la vivencia de que será objeto Jesucristo, Jesús, el bendito Hijo de Dios. Cuando dice por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, y van a decir: rompamos su ligadura, echemos de nosotros sus cuerdas. Lo que está diciendo lo explica Pedro, el apóstol del Señor. Si me acompaña a Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, es probable que algunos de ustedes conozcan ya que los capítulos 3 y 4 de Hechos es una sola narrativa, no debiera establecerse la separación. Capítulos 3 y 4 se refiere al momento en que Pedro y Juan van a orar al templo, se encuentran con un hombre paralítico, aquel quiere recibir dinero de Pedro y Juan. Ellos le dicen: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. Y le dice: en el nombre de Jesús, levántate. La Escritura dice que el hombre se levantó. Le ayudaron, se levantó. En el momento, dice, en el instante, fueron afirmados sus pies y tobillos, y entró al templo danzando, alabando al Señor, saltando, dando gloria al Señor. Pero eso provocó que las autoridades religiosas se molestasen tanto que tomaron a Pedro y a Juan, los encarcelaron, los dejaron después de golpearlos hasta el día siguiente. Y al día siguiente entonces los presentaron delante de las autoridades reunidas en concilio. Y es aquí donde, en este capítulo número 4, mire por favor en el versículo 23 de Hechos capítulo 4.
dice que puestos en libertad, los habían tenido presos, los habían maltratado, y ahora, después de estar frente al concilio y ellos habían expuesto la verdad de Dios, habían expuesto el evangelio, cómo es que Cristo había sido muerto por los pecados del hombre, sepultado, y como el Padre al tercer día le había levantado de entre los muertos. Hecha la presentación de Pedro y Juan, entonces dice que los conminan, los intimidan y le dice que nunca más pueden hablar acerca de Jesucristo. Y ellos dicen: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Y agregan: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versículo 23, y puestos en libertad, dice, vinieron a los suyos, a los hermanos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, todos los hermanos reunidos allí, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. Y citan el Salmo número 2. Amén. Versículo 25 de Hechos 4. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosa vana. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Verso 27, dicen los discípulos orando: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? ¿Quiénes se unieron? Herodes el rey, Poncio Pilato el gobernador, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué se unieron? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mire, en esta oración de Pedro y Juan con los otros hermanos, lo que ellos dicen es que se cumple, primero, se cumple literalmente en Cristo lo que el Salmo número 2 había anunciado proféticamente. Dice que los reyes de la tierra, las autoridades, los príncipes, se reúnen todos, pero se reúnen, dice Pedro, Juan y los hermanos, para hacer el brazo que ejecuta una labor que ya está determinada. Para hacer, dice, cuanto tu mano y tu consejo, o sea, tu decreto, había antes determinado que sucediera. Digámoslo de otra manera. Herodes, Poncio Pilato y los otros y los religiosos de la época, ellos estimaban que lo hacían muy bien porque resistían a la predicación de este Jesús de Nazaret. Resistían a sus milagros, resistían al anuncio de que él hablaba solo la palabra que tomaba del Padre. Resistían al anuncio de que él era el Hijo de Dios enviado por el Padre. Se resistieron. Finalmente lo tomaron, lo apresaron y lo llevaron a la muerte de cruz. Ellos entendieron que lo estaban haciendo bien. Estaban mostrando su poder, su autoridad. Ellos no sabían que estaban haciendo lo que la mano de Dios y su consejo o su veredicto ya había determinado antes que tenía que ser de esta manera. Porque Pablo dirá, era necesario que el justo muriera por los injustos para llevarnos a Dios el Señor.
Entonces, ¿por qué se amotina la gente? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se reúnen los reyes? ¿No? Y los príncipes consultan, todos unidos contra el Señor, contra su ungido. Bueno, porque había necesidad de cumplir el proceso, había necesidad de que el Padre sacara adelante su obra, como dice Isaías, su extraña obra. Más aún dirá el Salmo número 2. El Señor que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Sí, porque los que creían que estaban dándole un maltrato, los que creían que estaban usando su autoridad para acallar a aquel que decía cosas que ellos no entendían, aunque hacía mucho milagro, aunque mostraba mucho amor, pero decía que era el Hijo de Dios, y eso nunca lo pudieron entender. Entonces se levantaron en su contra hasta matarle. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Sí, porque como ya dijimos, ellos no hacían otra cosa sino ser un mero instrumento en las manos del Señor para ejecutar su juicio, su santísimo juicio. Dice en el verso 5, luego el Señor hablará en su furor, los turbará con su ira. Mire los versos 6 y 7. Yo he puesto, dice el Señor, aleluya, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto mi rey. ¿Cómo es eso? Salmo número 110, versículo 1. Dirá, Jehová dijo a mi Señor, el mismo Padre, dirá respecto de su bendito Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, había dicho el Señor. Cuando el Señor establece este gobierno, este reinado en Cristo, cuando, dirá la Escritura, el Padre con poder. Filipenses capítulo 2, por ejemplo. Versículos 9, 10 y 11 dice, después que dice que el Hijo se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. He aquí yo he puesto en Sión, dice mi santo monte, he puesto mi rey, dice el Padre, dice el Señor acerca de su Hijo. Pero no es todo. Versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. ¿Qué decreto? Jehová ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y a ese hijo le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás, hablando de los enemigos, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿Qué dice la Escritura respecto de esta condición de hijo? Si usted me acompaña a Hebreos, en el capítulo 1, amigos, hermanos, Hebreos, en el capítulo 1 va a iniciarse el escrito allí diciendo, Dios, capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. ¿Y qué es de este Hijo? ¿Y quién es este Hijo? Dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
le constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y por quien asimismo hizo el universo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, va a decir: en el principio era el Logos, era el Verbo de Dios. Va a decir: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque por quien asimismo hizo el universo. Mira el versículo 3 de Hebreos 1. El cual, hablando del bendito Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, afirma, alimenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. La profecía dice en el libro de los Salmos, que hoy no leeremos, lo conversaremos pronto, va a decir que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que le visite. Y agrega acerca del Hijo del Hombre: le has hecho poco menor que los ángeles. Pero también dice: y le coronaste de gloria y de honra. En esta presentación de Hebreos, en el capítulo 3, en un par de frases, he presentado el evangelio completo de Dios a través de Cristo. Dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, está hablando de su muerte, está hablando de la redención, está hablando de la sangre derramada que quita todo pecado. Está hablando de ese proceso a través del cual Cristo lo vive en la cruz. Pasa ese momento terrible para que en Él y por Él nosotros tengamos libre entrada a la presencia misma de Dios el Padre. Entonces dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, habla de su muerte y de su sepultura. Y luego dice: se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Está hablando del momento en que el Padre le levanta de los muertos y le sienta a su diestra como Señor y Cristo. Pero agrega que fue hecho Él superior a los ángeles, y luego va a dar una preciosa explicación. Por ejemplo, en el verso 5 va a decir: porque nunca a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Nunca le dijo a un ángel: yo seré a él padre y él me será a mi hijo, como le dice a través de David en 2 de Samuel capítulo 7. Y otra vez dice, cuando introduce al primogénito, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice que ellos son ministros, dice que ellos son espíritus ministradores. Pero del Hijo, que dice, versículo 8: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Bendito es el Señor, como el Salmo número 2. Entonces, presenta este tiempo, esta oportunidad en que habrá de vivir el bendito Hijo de Dios por nuestra redención, por nuestra salvación. De hecho, este salmo tiene tanta sabiduría que se permite en el versículo número 10 decir: ahora pues reyes, los que les parecía que tenían poder y autoridad y fuerza, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Y agrega: admitid amonestación, jueces de la tierra. Aquellos que juzgan,
aquellos que utilizan la ley, aquellos que sienten que por su palabra está la vida o la muerte de aquellos que han procedido bien o mal. Dice a los reyes, sean prudentes. A los jueces de la tierra, admitan amonestación. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la exhortación? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Dice, verso 12, honren al Hijo. Salmo 110:1. El Padre le dice a su bendito Hijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo, a todos los enemigos, debajo de tus pies. A todos. Bueno, aquí el llamado es honren al Hijo, reconózcanlo, alábenlo, glorifíquenlo, para que no se enoje, perezcáis en el camino. Bienaventurados todos los que en Él confían. La Escritura va a decir que Dios el Padre ha dado a su Hijo un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, pero toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie podrá quedar nunca sin doblar su rodilla, sin reconocer que Jesucristo es el Señor. Por eso que para la iglesia del Señor, por eso que para el hermano, la hermana que comparte esta palabra con nosotros, es tan importante lo que Pablo dirá en el capítulo número 10 de la carta a los Romanos, cuando dice, cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Dios el Padre le levantó de entre los muertos y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Termino diciendo, no basta, amigos y hermanos, no basta con saber o conocer que Jesucristo murió en la cruz. No basta con recordarlo para lo que se llama la Semana Santa y guardar silencio o no comer carne. No basta nada de eso. Lo único que provoca salvación a nuestras vidas es creer de lo profundo de nuestra alma que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero creer firmemente que Dios el Padre le levantó de entre los muertos y le ha sentado a su diestra para que gobierne por siempre y para siempre. Una vez que cree esto, una vez que cree, confesará usted como yo que Jesucristo es el Señor. Cuando terminamos confesando con fe que Él es mi Señor, Él es nuestro Señor, allí, dirá el apóstol Pablo por el Espíritu, allí habrá salvación para usted. Entonces serás salvo, dirá la palabra del Señor. Amigos y hermanos, permítame exhortarle, como el Espíritu lo hacía por este varón, el salmista. Permítame exhortarle, honremos al Hijo. Honre al Hijo, alabe al Hijo, venga a los pies del bendito Hijo de Dios. Él tiene misericordia y Él va a decir también por estos días, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo les haré descansar. Él puede dar reposo a su vida. Que Dios, el Señor, le bendiga. Amén.